Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Creo que aquí se han dado intervenciones muy valiosas. Este es un proyecto de reforma muy bien traído y que merece ser analizado, pero hay ciertas cuestiones que yo sí quiero comentarlas y que espero sean tomadas en cuenta. Coincido en la mayoría de las exposiciones que aquí se han dado, pero fundamentalmente me preocupa algo, señor presidente, y comenzaré diciendo esto. Yo pensaba y sostenía que el doctor Rafael Esteves era parte de la Comisión de lo Civil y Penal, y me acabo de enterar y acabo de verificar que no es. Yo creo que aquí se perdió un valioso contingente, un esfuerzo humano importantísimo, capacitado, talentoso, inteligente, para que integrara esa Comisión de lo Civil y Penal. Yo creo que esa comisión importantísima para la presentación de informes, para la elaboración de este proyecto, de este tipo de leyes, deberían haber contado con la presencia y el contingente del doctor Esteves, jurista reconocido a nivel de su ciudad, de su provincia, del Ecuador y de fuera del país. Es lamentable que esto no se haya dado, señor presidente. Y por eso digo, coincido con él en la mayoría de lo que dijo en su intervención, respecto de que si los fallos que contengan llamamiento a juicio, aún sentencias, peor sentencias, deben ser apelables o no, ya lo dijo Julio Logroño. El derecho de apelación está consagrado en principios universales. Y es más, nuestra Constitución lo establece en las normas del debido proceso, en el artículo 76, literal M, cuando está establecido explícitamente en la Constitución vigente, señor presidente, recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos. ¿Es el debido proceso un derecho? Si uno considera, o si el afectado, el imputado, y más aún lo que decía la asambleísta Rosana Alvarado, el ofendido, el agraviado, la víctima, considera que no se ha actuado debidamente de parte de un juez o de un tribunal, ¿puede o no recurrir de ese fallo? Es un derecho. Es una garantía del debido proceso establecida en la Constitución y, por lo tanto, el hecho de apelar o el derecho a apelar tiene que estar consagrado, así como está en la Constitución, en la ley, porque de lo contrario yo me pregunto, señor presidente y señores asambleístas, ¿qué ocurriría en el hecho de que basado o fundamentado en la ley el juez niega un derecho de apelación y el interesado invoca este precepto constitucional? ¿Qué le toca aplicar al juez? ¿La Constitución o la ley? Por supuesto que la Constitución. Y más allá de la Constitución, esos principios universales consagrados en convenios internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor y en buena hora, señor presidente y señoras y señores asambleístas. Entonces esto tiene que quedar claro, tiene que redactarse de esa manera, que el derecho de apelación es un derecho consagrado también en la Constitución. Y yo, si fuera juez y se me presentara con una ley aprobada en donde no se establece el derecho de apelación, aplico la Constitución, porque el juez primero tiene que ser constitucional y después ser legal. Se aplica la norma constitucional y para eso hay un sinnúmero de vías que la misma Constitución en ciertos procedimientos lo establece en forma posterior en su articulado, señor presidente. Me preocupa aquí, y lo trajo a colación la asambleísta Rosana Alvarado, ¿dónde quedan los derechos de la víctima o del ofendido en el proceso penal? No puede tampoco quedar en indefensión
Y yo interpreto el artículo 75 de la Carta Constitucional cuando dice expresamente que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad, y en ningún caso quedará en indefensión el incumplimiento, etcétera, etcétera. Yo creo que esto no se debe referir solamente al imputado, al sindicado o al encausado, sino también a la víctima o al ofendido. Nadie puede quedar en indefensión. No puede quedar en indefensión el imputado o el sindicado, peor aún la víctima. Por eso, yo recuerdo cuando en algún código de procedimiento penal anterior se establecía, por ejemplo, la famosa figura esa del abandono de la acusación particular, y prácticamente la víctima dejaba de ser parte del proceso y no tenía ningún derecho a presentar ni siquiera un escrito. Situación perversa que se producía en los procesos penales de aquella época, y jueces penales y fiscales penales y abogados que no hacían quedar bien a la profesión o al juramento que hicieron cuando obtuvieron ese cartón o ese título para ejercer, o esa facultad para ejercer, también en un contubernio perverso, terrible, perjudicaban a quien tenía que ser resarcido por la sociedad, que era precisamente la víctima. De esos casos ha habido y he visto muchísimos, pero eso es lo que debe remediar la ley, establecer parámetros dentro de la norma jurídica para que estas cosas no se vuelvan a repetir en la justicia que hoy queremos cambiar. Me voy a referir también, señor presidente, al derecho mismo de apelación, y ahí coincido plenamente con León Roldós, con Rafael Esteves, con Julio Logroño, con Rosana Alvarado, y a lo que decía María Paula Romo. No se trata de que no existe el derecho de apelación, porque es un derecho consagrado en la misma Constitución. Si se demora mucho el resolver esa apelación, deben establecerse plazos, y si esos plazos no se cumplen, también expresamente debe decirse en la ley que quien no cumple esos plazos debe ser sancionado con la destitución, lógicamente habiendo un debido proceso en un expediente administrativo, pero eso debe decirse en la ley, para que nunca más haya un juez que se extienda más allá del plazo que establece la ley, y nunca más se retarden los procesos, y nunca más hayan presos sin sentencias en las cárceles del país. Para eso es la ley. Tenemos que normar adecuadamente, establecer normas que permitan que se cumpla la ley. Allí yo critico, por ejemplo, al Consejo de la Judicatura, porque he visto